Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionado /diagonal a de que estén viendo este vídeo hoy. Prepárense porque tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan, y que seguro les va a hacer vibrar el corazón. ¿De qué vamos a hablar? Pues, como ya leyeron en el título, vamos a revivir el romance mágico de Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya, bajo la luz de la luna. Sí, amigos, estamos hablando de Aatai y Serini. La pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero, aunque sea solo en la pantalla. Y por si fuera poco, bajo la icónica imagen de la luna, esa que siempre ha sido símbolo de romance, misterio y pasión. Vamos a sumergirnos en los momentos más memorables, las miradas que lo decían todo, las escenas que nos dejaron sin aliento, y todo lo que hizo de su relación en la pantalla algo tan especial y recordado. Así que si son fans de Medcezir, o simplemente aman las historias de amor apasionadas y llenas de magia, este vídeo es para ustedes. Prepárense para revivir emociones y recordar esos momentos inolvidables. Y antes de que empecemos, un pequeño favor, ¿vale? Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo contenido. Ahora sí, listos para empezar. Para comenzar, hablemos de Medcezir. Una serie que marcó un antes y un después. No solo por su trama apasionante y sus personajes complejos, sino también por la química arrolladora entre Aatai y Serini. Desde el primer momento en que sus personajes, Yaman y Mira, se cruzaron en la pantalla, la conexión fue palpable. Esa chispa, esa tensión, esa manera en que se miraban, era simplemente irresistible. Y no solo nosotros los espectadores lo notamos, sino que creo que incluso la propia producción se percató de la magia que estaban creando. La historia de Medcezir es en esencia una reinterpretación moderna de la clásica de OC, pero con un toque turco que la hace única y especial. La serie nos sumerge en la vida de Yaman Koper, un joven humilde que tras verse involucrado en un problema legal, ve su vida dar un giro inesperado. Es rescatado por Selim Serez, un abogado adinerado que decide darle una oportunidad, llevándolo a vivir a la lujosa ciudad de Estambul. Aquí, Yaman se encuentra con un mundo completamente nuevo, lleno de riqueza, privilegios y desafíos. Se enfrenta a la adaptación social, a la envidia y a la lucha por mantener su autenticidad. Pero en medio de esta vorágine, conoce a Mira Beylice, una joven de alta sociedad que se convierte en el centro de su universo. Mira es una chica hermosa, inteligente y llena de vida, pero también con sus propias inseguridades y problemas familiares. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie. Es una historia de amor que florece en medio de las diferencias sociales, de los obstáculos y de las presiones externas. Es una conexión que se basa en la atracción, en la admiración y en el apoyo mutuo. A medida que la serie avanza, vemos cómo Yaman y Mira se enamoran perdidamente, enfrentando juntos los desafíos que se les presentan. Y es precisamente en esta relación donde la magia de Aatai y Serini se manifiesta en su máximo esplendor. La manera en que interpretaban a Yaman y Mira era simplemente fascinante. Lograban transmitir la intensidad de sus sentimientos, la pasión, la ternura y la complicidad. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, estaba llena de emoción y de verdad. Recordemos esas primeras citas, los paseos por la playa, las conversaciones bajo las estrellas. ¿Quién no se emocionó con esas escenas? La forma en que Yaman aprendía a ser un hombre mejor, gracias al amor de Mira, y como Mira, a su vez, descubría la fuerza y el apoyo en Yaman. Era una relación de crecimiento mutuo, de comprensión, de apoyo incondicional. Y eso, amigos míos, es algo que siempre recordaremos. La playa, por ejemplo, se convirtió en un escenario emblemático para sus encuentros. Las olas rompiendo, el sol poniéndose, la arena bajo sus pies, todo contribuía a crear una atmósfera romántica y mágica. En esas escenas, Yaman y Mira se permitían ser vulnerables, compartir sus sueños y anhelos, y fortalecer su vínculo. Los paseos en bicicleta por las calles de Estambul, las risas compartidas en los cafés, las noches en vela hablando de todo y de nada, cada momento era una oportunidad para celebrar su amor y para construir un futuro juntos. Eran momentos de felicidad simple, de conexión genuina, de complicidad absoluta. La serie nos regaló escenas memorables donde la química entre Aatai y Serini era palpable.
Desde el primer encuentro en la fiesta, donde sus miradas se cruzaron y se generó esa chispa que lo cambió todo. Hasta los momentos íntimos y tiernos donde se mostraba la profundidad de su conexión. Ahora hablemos de algunos de los momentos más icónicos. ¿Recuerdan esa escena bajo la lluvia? Por Dios, qué escena. La pasión, la desesperación, el deseo, todo concentrado en unos pocos minutos. La intensidad con la que se miraban, la forma en que sus cuerpos se acercaban. Era poesía en movimiento. Y la música, por supuesto, la música. Cada nota, cada acorde amplificaba las emociones y nos hacía sentir cada uno de sus sentimientos. Esa escena bajo la lluvia es, sin duda, una de las más recordadas y emblemáticas de la serie. La tormenta, la ropa empapada, la respiración agitada, la intensidad de las miradas, todo contribuía a crear una atmósfera de pasión desbordante. Yaman y Mira se entregaban al momento, olvidándose de todo lo demás. Era una explosión de emociones, una declaración de amor en medio de la adversidad. La lluvia, en este caso, funciona como un catalizador, un elemento que intensifica las emociones y que simboliza la purificación. Es como si la tormenta lavara las preocupaciones y los miedos, dejando al descubierto la verdad de sus sentimientos. ¿O qué me dicen de esas escapadas románticas? Esos momentos robados de felicidad, lejos de los problemas y las intrigas. Esos besos apasionados, esas risas sinceras, esas miradas que prometían un futuro juntos. Nos hacían soñar con un amor así. Y no olvidemos las discusiones, los momentos de tensión, los celos, porque al final, las relaciones no son perfectas. Y eso es lo que hacía que su historia fuera aún más real y cercana. Era una montaña rusa de emociones, pero siempre basada en un amor profundo y verdadero. Las escapadas románticas eran un escape de la realidad, un refugio donde Yaman y Mira podían ser ellos mismos, sin presiones ni juicios. En esos momentos se permitían disfrutar de la compañía del otro, reír, jugar y soñar con un futuro juntos. Los besos apasionados eran la manifestación física de su amor, una forma de expresar la atracción, el deseo y la conexión que sentían. Cada beso era único, lleno de emoción y de significado. Las risas sinceras eran la prueba de su complicidad, de su capacidad para disfrutar de la vida y de encontrar alegría en los pequeños detalles. Eran momentos de felicidad compartida, de conexión genuina. Y las miradas que prometían un futuro juntos, esas miradas eran la esperanza, la certeza de que su amor podía superar cualquier obstáculo. Eran la promesa de un mañana lleno de felicidad y de amor. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que esta pareja fuera tan especial? Creo que la respuesta está en la autenticidad. Aatai y Serinei no solo eran actores que interpretaban un papel, sino que transmitían una conexión genuina. Se notaba la complicidad, la confianza, el respeto mutuo. Y aunque solo fuera en la pantalla, crearon una historia de amor creíble y apasionante que nos tocó el corazón a todos. La autenticidad es la clave del éxito de cualquier relación, ya sea en la vida real o en la ficción. Cuando los actores logran conectar de manera genuina, cuando se sienten cómodos y confiados el uno con el otro, la química se vuelve palpable. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Aatai y Serinei. Se notaba la complicidad en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. Se notaba la confianza, la seguridad, la conexión que tenían. Se notaba el respeto mutuo, la admiración y el cariño. Y aunque solo fuera en la pantalla, su amor era creíble, apasionado y sincero. Nos tocaron el corazón a todos, nos hicieron soñar, nos inspiraron. Nos demostraron que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te entienda, que te apoye y que te ame incondicionalmente. Además, la fotografía y la ambientación de la serie fueron impecables. Cada escena parecía una pintura, cada locación era mágica. La luz de la luna, el mar, las calles de Estambul, todo contribuía a crear esa atmósfera romántica y especial que nos atrapó desde el primer episodio. La serie nos transportaba a un mundo de ensueño, donde el amor lo podía todo. Y sinceramente todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas, ¿no creen? La fotografía y la ambientación son elementos fundamentales para crear una atmósfera. En Medcezir, cada escena era una obra de arte. Los paisajes impresionantes de Estambul, la luz de la luna, el mar, las calles, los interiores lujosos, todo estaba cuidadosamente diseñado para crear un ambiente romántico y mágico. La luz de la luna, en particular, se convirtió en un símbolo recurrente en la serie.
Representaba el romance, la pasión, el misterio y la conexión entre Yaman y Mira. Era como si la luna los protegiera, los guiara y los acompañara en su camino. Y ahora hablemos un poco de la vida fuera de la pantalla. Aunque siempre mantuvieron una postura profesional, hubo rumores, especulaciones y mucha expectativa sobre si su relación trascendería la ficción. Y aunque no se confirmaron públicamente, eso no impidió que soñáramos con la posibilidad de que su amor fuera real. Al final cada uno siguió su propio camino, pero lo que queda es el recuerdo imborrable de su química y el impacto que tuvieron en el público. Es natural que el público se sienta atraído por la química que existe entre los actores en la pantalla. Y es aún más natural que se especule sobre la posibilidad de que esa química trascienda la ficción. En el caso de Atai y Serinei, la conexión que tenían era tan fuerte que era imposible no preguntarse si su relación era algo más que una actuación. Los rumores, las especulaciones y la expectativa eran constantes. Los fans querían que su amor fuera real, que vivieran felices para siempre. Pero al final, cada uno siguió su propio camino. Lo importante es que a pesar de no haber concretado una relación fuera de la pantalla, su química y su impacto en el público son imborrables. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. En definitiva, a Atai y Serinei Bajo la luz de la luna, en Medcezir, nos regalaron una historia de amor inolvidable. Una historia que nos hizo creer en la magia, en la pasión, en la fuerza del amor verdadero. Una historia que nos demostró que a veces la realidad supera la ficción. Y aunque el tiempo pase y cada uno siga su propio camino, siempre recordaremos con cariño y emoción esos momentos mágicos que nos regalaron. Medcezir es una serie que nos regaló mucho más que una simple historia de amor. Nos regaló momentos mágicos, emociones intensas y personajes entrañables. Nos hizo creer en la magia, en la pasión, en la fuerza del amor verdadero. Atai y Serinei, con su talento y su química, crearon una historia inolvidable que quedará grabada en nuestros corazones. Nos demostraron que a veces la realidad supera la ficción. Que el amor puede ser fuerte, apasionado y duradero, incluso en un mundo lleno de obstáculos y desafíos. Y ahora, amigos, para finalizar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Denle like, compartan, comenten. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.